Muy buenas noches a todos los presentes. Vamos a empezar con el webinar. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, estamos viendo, claro. Ok, primero felicitar a todos los asistentes porque se han dado el tiempo para poder asistir a este tipo de charlas que está impartiendo la empresa ConstruBDC y el Colegio de Ingenieros en la sede Puno, ya que este tipo de charlas no son muy comunes en la ciudad de Puno. De hecho, la mayoría de los ponentes somos de Puno, hemos estudiado en Puno, entonces, gracias por asistir y bueno, he visto que hay algunos que no tienen mucho conocimiento en Revit, hay algunos que no han usado Revit nunca, entonces vamos a dar una breve introducción para todos ellos, para que se sientan un poco más familiarizados con este tema. Y también vamos a hacer 2 ejemplos de familias para todos aquellos que ya tienen un nivel intermedio. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Bien. Familias. Familias en Revit. ¿Sí? Ahora, vamos a utilizar o vamos a centrarnos más en lo que es Revit. ¿Sí? Se sabe que BIM es una forma de trabajo colaborativa, todo lo que ya hemos visto en el webinar pasado de la semana pasada, que si no lo vieron, los invito a visualizarlo en la página de ConstruBDC del Facebook, ahí está colgada. Entonces, vimos que BIM no solo es modelar con un solo proyecto, sino con un solo software, sino son varios softwares que uno puede usar, elegir la herramienta, las personas y los procesos que vamos a seguir. Entonces, ahora vamos a ver una familia en el software Revit, ¿sí? ¿Qué es una familia? Cuando nosotros construimos un modelo virtual, cada componente, cada elemento, ya sea los muros, las columnas, las puertas, las ventanas, el mobiliario y todo lo que componga nuestro proyecto, es un elemento o es un ejemplar de una familia, ¿sí? Aquí yo les he puesto una imagen de una vivienda donde se pueden visualizar los diferentes componentes. Pero Revit también nos presenta dos grandes grupos de familias, ¿sí? Los primeros son los de sistema, que son los que vienen por defecto en el programa, que se pueden modificar algunas de sus propiedades, no todas, pero son las que trae por defecto, ¿no? Y las cargables vienen a ser todas aquellas que nosotros podemos modelar o dibujar aparte, luego podemos cargarlas al proyecto y podemos, es más, usarla en otros proyectos donde necesitemos este tipo de elementos o familias, ¿sí? Otra cosa, cuando nosotros vamos a desarrollar una familia, vamos a modelar una familia, tenemos que tener en cuenta que podemos hacerlo desde cero o podemos adecuar una familia ya existente, por ejemplo, una del sistema, que Revit nos presenta, ¿no? en el programa. Y vamos a ver un ejemplo de cada uno, ¿sí? Vamos a modelar un elemento desde cero y también vamos a adecuar un elemento ya existente, lo vamos a adecuar. Entonces, espero que haya quedado claro que es una familia, un elemento que va a componer de toda nuestra construcción virtual. Todos estos son familias, pero son familias diferentes, ¿sí? Vamos a ver también la jerarquía que Revit nos presenta para todos sus elementos. Y la jerarquía es la siguiente. Categoría viene a ser el grupo de elementos que Revit va a definir esos elementos, ¿sí? Los estandariza, ¿por qué? Porque
en todos los proyectos vamos a tener columnas, vamos a tener vigas, vamos a tener suelos, ventanas, puertas y demás elementos que nosotros podamos modelar. Los ha estandarizado y les ha asignado, bueno, están asignados en el grupo de categoría, ¿sí? Luego viene las familias. Yo puedo tener varias familias de una sola categoría, ¿sí? Por ejemplo, tengo la categoría de columna y tengo dos familias, columna circular y columna rectangular. Podría tener más familias de esta categoría, sí, podría tener columna tipo T, columna tipo L, etc. Luego tenemos, siguiendo con la jerarquía, lo que son los tipos o la tipología, que se basa más que todo en las dimensiones de los elementos, ¿sí? Por ejemplo, aquí, de la familia columna circular, yo tengo una que es de diámetro 60 y otro tipo de esta familia que es de diámetro 75. Lo mismo tengo en esta familia, una columna rectangular de 45 por 60 y otra de 60 por 75, o las dimensiones que yo requiere en mi proyecto. Y bueno, los ejemplares son cada uno de estos tipos, pero ¿qué los diferencia? Puede ser la ubicación, las coordenadas, los niveles. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una columna circular de diámetro 60, que esté ubicado en la esquina del lado izquierdo, y puedo tener la misma columna que está en la esquina del lado derecho del proyecto, ¿no? En la otra esquina. O en el otro nivel, ¿no? En el segundo nivel puedo tener la misma columna. Pero los ejemplares son unidades únicas y van a tener un código único también, ¿no? Ya, entonces, lo mismo podemos tener, yo puedo tener columnas rectangulares, 3 en mi proyecto, 2 de este tipo y dos ejemplares de este tipo, ¿no? O puedo tener más. ¿Ya? Como les dije, familias es generalmente el nombre que se le asigna, más que todo para poder diferenciar. El tipo es más que todo las dimensiones del elemento y el ejemplar se va más o menos a la ubicación donde se va a encontrar en nuestro proyecto, ¿sí? Las categorías, bueno, el nombre de las familias, el tipo y el ejemplar lo vamos a definir nosotros y las categorías nos las va a definir Revit. Hay familias del sistema que ya les dije que existen, esas las va a definir Revit y nosotros podemos ingresar o cargar nuevas familias a nuestro proyecto, ¿sí? Bien, ahora vamos con las características de las familias. Nos dice que es un componente 2D. ¿Esto qué quiere decir? Que las vamos a utilizar generalmente en la edición de planos. Componentes 2D porque son algo así como los bloques del AutoCAD, ¿sí? Pero en Revit son más que todo para la edición de planos, como les dije, pero son como para las cotas, las secciones, las etiquetas, los nombres que se les asigna a los elementos, para poder detallar y editar un plano, ¿sí? Ahora, vamos con los componentes 3D, que como su nombre lo dice, son 3D de 3 dimensiones. Los vamos a poder visualizar en cada una de las vistas que tiene Revit. Y pues vamos a poder visualizarlo de todos los lados, ¿no? De la parte superior, un isométrico, un lateral izquierdo, derecho, etcétera. Ahí también podemos generar cortes o secciones. Y que son paramétricas, las hay paramétricas y no paramétricas, ¿sí? Si nosotros nos vamos al CAD, cuando nosotros queríamos poner elementos o componentes en nuestro plano, generábamos bloques. Pero estos bloques eran de una dimensión como que muy restringida, ¿sí? Habían bloques que nosotros no podíamos modificar sus dimensiones a menos que le apliquemos la escala y eran como que muy rígidos.
Esta palabra paramétricas, ¿qué significa? Parámetro va a ser más que todo los datos que nosotros vayamos a introducir, la información que nosotros vayamos a introducir a ese componente 2D o componente 3D que tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros modelamos un muro de espesor 15 centímetros, esa información que yo estoy ingresando del espesor debería estar reflejada en el modelo, ¿sí? Yo no puedo ponerle solo el nombre de 15 cuando en el modelo me está mostrando uno de 20 o uno de diferente dimensión, ¿sí? Eso tenemos que tener mucho cuidado al momento de modelar y les voy a mostrar un ejemplo más adelante. Y otra de las características es que hay algunas familias que son anidadas. ¿A qué se refiere con anidadas? ¿Sí? Yo puedo tener una familia de un componente pequeño y también puedo generar otra familia que va a reunir 2 o 3 familias dentro de esta familia. Por ejemplo, si yo o genero la familia de puertas y quisiera añadirle una manija o una chapa a mi puerta especial, ¿no? Por ejemplo, en el tema de hospitales se maneja bastante, el tipo de chapas se diferencia bastante, ¿no? En las zonas limpias, zonas sucias, etc. Entonces, yo necesitaré modelar mis puertas o generar una familia de puertas, pero antes puedo haber generado el componente de la manija en una familia y la voy a introducir a mi familia de puertas. Entonces ya tendría una familia anidada. También podría introducirle una pequeña ventana ya generada antes, no en el mismo archivo, sino previamente, y esa también sería una familia anidada, ¿sí? Eso ya es como que un poquito más avanzado para los que ya tienen conocimiento de familias. Bien, vamos ahora a ver un ejemplo de un componente en 2D para que ustedes puedan ver a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Para que puedan verlo, puedan también utilizarlo, aplicarlo a sus proyectos. Bien, vamos a irnos a Revit. Les voy a compartir mi pantalla. Y aquí tenemos un proyecto, como les decía. Este es el proyecto del hospital que también lo mostré la semana pasada. Y como les decía, que la información debe estar y debe reflejar lo que nosotros estamos modelando, ¿sí? Por ejemplo, este proyecto, si lo vemos en 3 dimensiones, bueno, se miraría así, ¿no? Vamos a cambiarle la vista. Uno a simple vista lo va a ver de la siguiente forma. Así, con los muros, las puertas, todos los componentes. Pero, si yo les muestro esta vista, acá yo les estoy mostrando que por colores tengo diferentes tipos de muro. Ya, en este proyecto eran 3 tipos de muros, todos eran de drywall, pero ¿por qué la diferencia de colores? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este tipo de muro perimetral tenía unas dimensiones de planchas de drywall más gruesas que estas que iban por adentro, ¿no? Estas, por ejemplo, vamos a ver esto. Este es un tabique 3, ¿y qué propiedades tenía? Veremos las capas, tenía una capa de superboard de 8 milímetros, la estructura de aluminio, el superboard de 8 también. En ambos era un muro de 8 milímetros, por ejemplo, ¿no? Este tipo, en cambio, el fucsia, que es el perimetral, ¿qué propiedades tenía? Tenía otras propiedades, era también de drywall, era una plancha de superboard de 12 milímetros y de 8 por la cara interior, ¿sí? Era diferente. Entonces, nosotros al momento de modelar, no solo tenemos que enfocarnos en generar los planos así, los muros
y generar el 3D del plano, ¿no? Si no, tenemos que ver la información del plano y las especificaciones que nos dan, ¿no? Las especificaciones técnicas que tiene el proyecto. Entonces, esa información, trasladarla a cada elemento para que nos sirva no solo a nosotros para poder hacer unos planos, para poder entregarle al constructor, o si es que somos los constructores, poder utilizarlo, no solo nosotros para poder generar las mejores láminas o los mejores planos, ¿no? Sino para que el siguiente que va a obtener esta información pueda utilizarla de la mejor forma. Si nosotros este plano, esta figura de 3 dimensiones de tabiquería, se la entregamos al contratista, a la persona que va a construir, ¿le servirá o no le servirá así, con esta asignación de colores, nuestro plano? Sí le servirá. ¿Por qué? Porque va a poder diferenciar en una mirada, en una simple vista, cuáles son los muros que van a tener las planchas de qué dimensiones, cuáles van a ir internas, dónde van a ir, y va a poder ubicarse rápidamente, ¿sí? A diferencia de si le presentábamos un CAD, donde todos los muros son del mismo color, con el mismo tipo de línea, y tendría que estar midiendo o revisando la descripción del plano, ¿no? Cuál es tipo 1, cuál es tipo 2, cuál es tipo 3 del muro. ¿Sí? Una de las ventajas que nos da este programa es que podemos hacer filtros y podemos visualizar así nuestro proyecto, ¿no? Ya sería bueno que nos comentes de qué proyecto es este, ¿no? Para Ya, que bueno. los asistentes tengan una idea de en qué lo utilizamos. Ok. Ya, este proyecto, por ejemplo, es la ampliación para un hospital que se realizó, bueno, apenas empezó lo de la cuarentena. Era para poder aislar a los infectados con lo de la pandemia, ¿no? Del COVID-19. Entonces, son ambientes que ahorita lo vamos a ver en el plano, que se han distribuido de esa forma y que lo hemos hecho en Revit para poder obtener el proyecto rápidamente, ¿no? De la forma más rápida. Bueno, vamos a pasar ahora a ver lo de las etiquetas. Les voy a enseñar a hacer una etiqueta en 2 dimensiones. Por ejemplo, este ya es mi plano, la vista de mi plano que yo voy a presentar. ¿Sí? Si se dan cuenta, cuando yo me acerco, acá yo tengo el detalle de puertas que tiene el código de puertas, tiene el ancho y el largo de mi puerta, que es lo que siempre se acostumbra a presentar, ¿no? Y lo que nosotros hacemos en AutoCAD es pues asignar, poner letra por letra, número por número, y verificar que esta puerta sea de las mismas dimensiones de esta para poder ponerle el código, ¿no? Y no confundirnos y no tener error. En Revit, en cambio, nosotros tenemos otras opciones para poder asignarle los nombres a los elementos, que en Revit se le denomina etiquetar el elemento. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer la etiqueta de una ventana, de las ventanas que aquí tenemos. Por ejemplo, si yo selecciono esta ventana, tengo que es una ventana de tipo 3, B3. Acá tengo una que es B1, y luego vamos a etiquetar las del frente, porque estas también son B3. ¿Ya? Entonces, cuando yo ya tengo mi modelo ya generado y voy a empezar a hacer mis planos, o a detallar mis planos, se puede decir, lo primero que voy a hacer es ir a anotar, y puedo ponerle etiquetar, o voy a usar el comando rápido TG. Voy a cerrar esto. Y si yo me acerco a mi ventana, al elemento que quiero etiquetar, me va a aparecer ahí la etiqueta, la descripción del elemento, ¿sí? Si yo me acerco a la ventana, me está leyendo qué elemento es. A ver, vamos a estas ventanas de acá. TG, y me está leyendo el elemento, el código. Entonces, recuerden que cuando nosotros modelamos, también modelamos la información.
Y bueno, esta etiqueta pues no nos está ayudando en nada, ¿no? Lo que queremos es que nos lea y nos represente la información que hemos asignado al elemento. Entonces vamos a editar esta etiqueta. Entonces vamos a seleccionar la etiqueta y nos vamos a ir a editar familia. Vamos a dar clic ahí. Y nos va a cambiar el entorno de Revit. Nosotros editamos etiquetas en otro entorno, se puede decir, donde solo se crean familias, en otro entorno creamos solo proyectos. Entonces, en este entorno ya estamos en el entorno de familias. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este 1i me va a representar la información que yo quiero extraer de mi elemento, ¿sí? Pero voy a seleccionarlo y he visto que ocupa todo el espacio, ¿no? de mi cuadro. Voy a cambiarle el tamaño de la letra, le voy a asignar un poco más pequeño, pero yo aquí me doy cuenta que solo tengo una de 3 milímetros. Entonces voy a generar otro texto de diferente dimensión. Voy a darle duplicar y le voy a poner una de 1.5 milímetros. Y como he asignado ese nombre, también tiene que tener concordancia la información que yo le esté poniendo. Entonces, en tamaño de texto, yo le voy a cambiar a 1.5 milímetros. Cuando yo ya he creado esto, le voy a dar clic en aceptar. Luego voy a crear también uno de 1 milímetro. Voy a duplicar otra vez y voy a asignarle 1 milímetro. Lo mismo, cuando ya tengo cambiado el tipo, voy a cambiarle las dimensiones a mi tipo de letra. Y voy a darle clic en aceptar. Si se dan cuenta, aquí yo ya tengo las dimensiones de mi texto que yo he creado y la que tenía de 3 milímetros. A ver, creo que hay alguna pregunta en el chat. Bueno, no todavía. Recuerden que si tienen alguna consulta nos pueden escribir en el chat y luego los vamos a contestar. Entonces, yo voy a seleccionar este código que aparece aquí, que viene a ser la información que yo voy a sacar. Me voy a ir aquí a esta sección. Cuando yo selecciono un elemento, recuerden en Revit, me va a aparecer en la barra de propiedades que está en esta zona, toda la información de este elemento. Entonces, dice texto de etiqueta, entonces voy a darle en editar. Ya. Lo que yo tengo que sacar no es la marca, porque ¿se acuerdan que cuando yo empecé a etiquetar me aparecían números? Si yo le voy a cambiar a marca de tipo, me va a salir el código de mi elemento. Lo voy a ubicar un poco más arriba y le voy a poner que sea de 1.5. Y ahorita lo vamos a revisar. Ahorita voy a crear como que un estándar para mis etiquetas, ¿sí? Eso es lo que vamos a crear. Luego me voy a ir a la parte de aquí que dice crear. Y aquí yo tengo varias opciones. Voy a generar un texto de etiqueta, donde dice texto. Y le voy a dar clic donde quiero que aparezca. Le voy a dar clic aquí. Y cuando yo voy a etiquetar una ventana, ¿qué información yo deseo sacar? Por ejemplo, tengo todos estos parámetros o toda esta información que yo puedo extraer. La que me servirá será altura. Entonces, yo para añadir o para seleccionar el elemento, le puedo hacer doble clic o le hago clic aquí y añado aquí los parámetros que yo quiero que me muestre Revit. ¿Sí? Tengo la altura y también le voy a poner el ancho. Aquí tenemos anchura. Voy a darle doble clic y ya la tengo acá. Pero para esto, a ver, si yo le voy a dar clic en aceptar, me va a aparecer la información. Bueno, como va a aparecer la información, le voy a cambiar de una vez el tamaño, le voy a poner de 1 milímetro, pero me va a aparecer junta la información, ¿sí?
Si yo voy a, tengo una ventana de 60 por 60, me aparecerá 60, 60. Entonces voy a editar este texto y en prefijo de altura le voy a poner H y le voy a poner igual. Y en el prefijo de anchura o de ancho le voy a poner ancho igual. Y le voy a generar un espacio para que esa información no me quede muy pegada. ¿Sí? Creo que de 2 está bien. Ya. Voy a recortar este ancho en esta sección. Y voy a ubicarla en el centro. Luego, ¿qué información más me servirá para poder yo sacar de una ventana? ¿O qué es lo que se visualiza siempre en una ventana? Entonces vamos a necesitar, no sé si alguien me puede decir en el chat, la altura del alféizar, ¿cierto? Entonces esa información también la podemos sacar aquí. Esto no va a ser un curso solemne de paso a paso, de cómo usar el No sé programa. si alguien puede apagar su micro, lo tiene activado. Ya, entonces vamos otra vez a crear texto de etiqueta. Le damos clic donde quiero que aparezca. Y en Revit, el alféizar no se llama alféizar, sino antepecho. Entonces le vamos a dar clic aquí, que es altura de antepecho, y vamos a sacar esta información. Le vamos a dar clic en aceptar, y ya vamos a tener ahí que me va a sacar la información de altura de antepecho. Vamos a cambiar las dimensiones, y le vamos a poner una de 1 milímetro igual. Vamos a recortar esta sección. Y luego voy a cambiarle esta figura que aparece aquí, el octágono. ¿Sí? Voy a cambiarle, ¿se acuerdan de la puerta que yo tenía, de la etiqueta de la puerta que tenía? Voy a hacerla similar. Y es muy sencillo. Yo solo selecciono las líneas y las borro, ¿no? Entonces, para yo generar ese recuadro, voy a irme otra vez a crear. Y le voy a dar clic aquí en esta opción de detalles, línea. Y me voy a ir a la opción rectángulo. Recuerden que cuando yo activo una edición por boceto, todo el entorno del ribbon que está acá arriba se torna en verde claro. Y cuando yo termine de editar, recién se torna con todos los colores plomos que aparecen en todas las herramientas en la parte superior. Bien, vamos a darle la opción rectángulo y voy a generar ese rectángulo más o menos así. Voy a hacer que sea una línea de división para que el código de mi elemento esté en la parte superior. En la parte intermedia va a tener el ancho y la altura de mi ventana. Y en la parte inferior me aparecerá la altura del alféizar, ¿sí? Entonces yo ubico o la centro la voy a centrar cada información, cada texto de etiqueta que yo quiera que aparezca para que aparezca centrado. Luego de esto voy a guardar esta edición que ya he creado y no la voy a reemplazar porque recuerden que la que teníamos era la que traía Revit por defecto. Entonces voy a ir a archivo, guardar como, y si se dan cuenta solo tengo la opción de guardar familia porque proyecto y plantilla están bloqueados. Porque como les mencioné hace un instante, este es un entorno solo para editar familias, no para generar un proyecto. Entonces voy a darle clic en guardar familia y la voy a ubicar acá, en esta carpeta. Y le voy a poner el nombre, ¿no? Le voy a poner texto etiqueta de ventana. Y le voy a dar clic en guardar. Luego que ya haya hecho esto, voy a decirle cargar en proyecto. Vamos a cargar esta etiqueta en nuestro proyecto.
Y vamos a irnos a una vista de nivel. Y ahora voy a visualizar. Voy a ponerle TG igual. Y si yo me acerco, bueno, vamos a borrar este, por ejemplo. Ya. Voy a ponerle TG. Me acerco y me está apareciendo aquí ya la etiqueta, ¿no? Y miren, si se dan cuenta, a ver, vamos a seleccionar la ventana. Y vamos a ver qué es lo que está leyendo, ¿sí? El 43, ¿se acuerdan que les dije? Era la información que acá nosotros hemos especificado como marca, ¿sí? En Revit nosotros tenemos estos 3 espacios de imagen, comentarios y marca, como comodines, se puede decir, donde nosotros podemos añadir algún código especial, ¿no? Que nosotros querramos añadirle, ¿no? Digamos, para poder generar algún filtro. Recuerden que cuando nosotros sacamos metrados o sacamos información, vamos a poder filtrar de diferentes formas. Y si no queremos generar un parámetro que sea, o no es un parámetro muy indispensable para todas las familias o para todos los elementos, solo para ciertos elementos, podríamos ubicar aquí esa información. Claudia, Ya, a ver. tenemos una consulta de parte del chat, en la cual nos pregunta Renato con respecto a la siguiente pregunta. Varios elementos tienen marca y marca de tipo. ¿En qué se diferencian con respecto a marca y marca de tipo? Ya. Marca aparece en propiedades y marca de tipo aparece en editar tipo. Ujú. Ya, a ver. Cuando yo selecciono cualquier elemento, por ejemplo, acá estamos seleccionando la ventana, yo aquí les mencioné que aparecen todas las propiedades, pero del elemento, ¿sí? Si yo le voy a dar clic aquí adentro, voy a visualizar las propiedades de tipo. Recuerden que un elemento es como que uno independiente, ¿sí? Pero un tipo, si yo modifico aquí acá por ejemplo, debe tener, sí, marca de tipo. Un elemento que se va a repetir en todos los, digamos todo el primer nivel, ¿no? O el segundo nivel, o en una zona, que es un tipo de ventana, yo le pondré la información aquí para no estar cambiando uno por uno mis elementos que son de este código, ventana 1, ¿sí? Acá, si yo le cambio esta información aquí, me va a cambiar a todos los que son de este tipo. ¿Recuerdan la jerarquía que les mostré hace un momento? Una familia engloba varios tipos. Un tipo engloba varios elementos, ¿sí? Entonces, yo las propiedades que modifique aquí se van a modificar solo para el elemento, ¿sí? Por ejemplo, esta es una ventana 1, o bueno, mejor vamos acá donde se están repitiendo las ventanas. Acá. Sí. Esta, por ejemplo, es una ventana 3, ¿sí? Y tengo una marca que es 27. Esta es una propiedad de esta ventana, nada más. Si yo selecciono esta, es una ventana 3 también, pero mi marca o mis propiedades acá me indica que es un número 28. ¿Ya? Entonces, si son ventana 3, deberían botar la misma información si es que yo le modifico aquí adentro. ¿Sí? Si yo veo, la marca de tipo es B3, y si entro a este elemento, va a ser las mismas propiedades que esta de acá. O va a tener las mismas. Similares, bueno, las mismas, y el tipo igual va a ser B3. Entonces vamos a sacar esta información, vamos a ponerle TG, vamos a asignarle, recuerden que aquí, si se dan cuenta, está leyendo la marca, no la marca de tipo. Entonces vamos a modificar eso en nuestra etiqueta. ¿Sí? Marca es el número 27 aquí, y esta es la marca número 28. Entonces, lo que nosotros queremos es que aquí nos aparezca el código de tipo. El código de tipo lo hemos asignado acá adentro, que es este B3, ¿sí? Si yo modifico también, por decir, la altura, que no sea 90, que sea 1 metro, por ejemplo, desde aquí adentro, le voy a dar clic en aceptar.
mis ventanas ya van a cambiar y automáticamente esta información que hemos sacado de la altura está cambiando en ambas, ¿no? Porque son las mismas, son similares. Y a ver, voy a entrar aquí, voy a darle en editar tipo, y en las propiedades, si se dan cuenta, mi altura ya cambió a 1 metro. ¿Sí? Vamos a darle control Z para poder cambiar. Aquí está. La altura 90 y 1,20. Ya, entonces vamos a cambiar esta información que no queremos. Queremos que salga el código, entonces tiene que ser una marca de tipo. Entonces vamos a seleccionar y vamos a darle clic acá arriba donde dice editar familia. Entramos al entorno de edición de familia y vamos a seleccionar y le vamos a dar clic en editar. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí en la opción donde nosotros podemos seleccionar los parámetros de etiqueta de texto que queremos que se muestre, está seleccionada marca. Para esto voy a seleccionar, dándole clic ahí, y le voy a dar que se pase al otro lado. Voy a buscar el parámetro que dice marca de tipo, y voy a añadirle aquí. Entonces voy a darle a aceptar, y cargar en proyecto. Sobreescribir, ¿sí? Y si se dan cuenta, ya no me está leyendo el código marca, sino me está leyendo la marca de tipo. Y automáticamente se ha cambiado aquí y también en esta de acá. ¿Sí? Entonces, si yo tengo varias ventanas, ya no me convendría etiquetar con esta etiqueta, sino con esta. Entonces voy a darle TG, me acerco y me está etiquetando. Bueno, acá todas son ventana 1, acá tengo otra. Ventana 4, automáticamente. ¿Y ustedes creen que nos ahorre tiempo realizar este tipo de etiquetas o de señalar el elemento o no? ¿Será una ayuda o será que nos está quitando tiempo? Aparte, yo puedo seleccionar la etiqueta y ubicarla, ¿no? Donde yo crea que es conveniente. Por ejemplo, ahí está igual. La ubico afuera. Y también lo bueno de Revit es que me alinea, ¿no? Me da la opción de unas líneas punteadas para que yo pueda alinear todos mis elementos, pueda tener unos planos también un poco más rápido. Si yo tengo ya esta etiqueta creada, que está aquí, y la guardo, puedo guardar y utilizar esta etiqueta donde ya me muestre toda la información que yo requiero de una ventana, y guardarla para poder utilizarla en otros proyectos donde yo ya tenga que editar planos y ya no tenga que estar modificando, sino la cargo a mi proyecto y empiezo a etiquetar las ventanas de forma más rápida. ¿Sí? Lo mismo es lo que se hizo en las puertas, ¿no? Como puertas, como etiqueta básica me botaba solo un número, entonces lo que hicimos fue darle esta forma donde nos bote el código de la puerta, el ancho y la altura de la puerta. Y de esto podemos hacer de cualquier otro elemento. Por ejemplo, si estamos en un plano de estructuras, lo que es cimientos corridos, podemos poner que salgan no solo la altura, sino también sale, por ejemplo, el nombre, el material, toda la información que hemos añadido cuando hemos modelado cada elemento, ¿no? Por ejemplo, este muro, este es un zócalo, ¿no? Este es un muro. O bueno, este piso, por ejemplo. Es un piso de cerámico blanco de 60 por 60. Y la etiqueta que le hemos añadido aquí es la etiqueta de material. Entonces yo solo le pongo, a ver, vamos a borrar este. Y le vamos a poner TG al suelo. Bueno, no hay ninguna cargada. Y podríamos etiquetar el material, por ejemplo, ¿no? En el tema de arquitectura que los etiquetan automáticamente los materiales, en cortes, en todo nos piden que detallemos los materiales, ¿no? Entonces, será es una forma de tener una familia ya preestablecida, donde yo le puedo dar el formato así como le di en ¿no? Un poco más redondeado, que nos tomaría un poquito más de trabajo hacerla de esta forma,
y poder añadirla a nuestros planos y nos ahorraría un poco más de tiempo, ¿no? Para poder generar planos. Bueno, vamos a regresar otra vez a la presentación. Y como les mencioné, toda la información cuando modelemos tiene que ser, se tiene que visualizar en nuestro modelo, ¿sí? Por algo se llama paramétrica y por algo vamos a introducir esa información para que se refleje en nuestro modelo. Bien, vamos a seguir. Vamos a hablar un poquito del LOT. ¿A qué se refiere LOT? Cuando escuchan en qué LOT vas a modelar, o qué LOT quieres que le dé a tu modelo. Generalmente esto se habla con el cliente o con la persona que nos está encargando de hacer el modelado, para ver hasta qué nivel de detalle necesita su modelo, ¿sí? Cuando hablamos de un LOT, nos referimos al nivel de detalle que quiere llegar. Por ejemplo, si hablamos de un LOT 100, estaremos hablando más que todo de la idea, qué quiere que se le modele, ¿sí? Puede ser una descripción solo escrita o solo dicha, y pues con líneas o algo así. O cuando estamos hablando de un LOT 200, es una forma aproximada a lo que queremos llegar, no exactamente con casi mucha información, ¿sí? Si nosotros hablamos de un LOT 300, ya estaríamos añadiendo a nuestra forma, a nuestro modelo, materiales, dimensiones exactas, y demás información que sea necesaria, no muy detallada tampoco, ¿no? Cuando hablamos de un 350 ya estamos hablando de mucho más detalle, ¿sí? Si se dan cuenta aquí no se veía acero, en cambio en un LOT 350 ya tenemos el detalle de acero, no tan detallado, pero sí se ve acero. En un LOT 400 se visualiza el detalle y las formas ya como para llevarla a prefabricar, se puede decir cada componente, cada elemento que nosotros vayamos a modelar, tiene que reflejar tal cual como va a estar en la obra o nuestro proyecto, ¿sí? En el tema del acero, por ejemplo. O en el tema de arquitectura, hasta qué nivel de detalle vamos a llegar. Por ejemplo, en ese hospital que les dije, que les mostré, llegamos al nivel de modelar lo de esquineros, llegamos a modelar, a ver, ahorita si no les muestro, el contrazócalo sanitario, que sí es indispensable en el tema de hospitales y también para obtener el metrado, porque, por ejemplo, ese tipo de contrazócalos en nuestro proyecto no eran del mismo material, entonces teníamos que distinguirlo, ¿no? El metrado, cuántos metros lineales de este tipo de contrazócalo, cuántos metros lineales del otro. Entonces, sí nos convenía modelar, y de hecho no nos quitó nada de tiempo, no era como que un aporte más, pero ya era un nivel de detalle más sofisticado, porque generalmente los modelos que nos solicitan cuando hacemos un modelado de un proyecto, los hacemos en un LOT 350, ¿sí? Casi no se llega un poco más avanzado. A veces hay ciertos clientes que piden ya con un detalle un poquito más, entonces se le hace ese tipo de detalles. Bien, vamos a seguir. Y bueno, ahí les dije que LOT, para que se recuerden cuando les hablen sobre qué es el LOT o qué LOT quieres que modele, significa o se refiere al nivel de detalle que vamos a llegar. Bien, vamos ahora a ver los pasos básicos para poder crear una familia en 3D. Y vamos a crearla desde cero. Entonces, los primeros pasos es establecer una categoría, crear unos planos de referencia para nuestra forma que vamos a crear o la sección que vamos a crear.
dibujar y restringir, luego dibujamos y vamos a restringir ciertos lados de nuestra sección para que se pueda mover de acuerdo a los planos de referencia que ya hemos creado aquí en el paso 2. Para que no, al momento de modificar las dimensiones, cuando nosotros añadimos ya los parámetros de longitud, de ancho o demás, no se distorsione nuestro elemento o nuestra familia. ¿Sí? Luego acotamos para poder asignar los parámetros. Vamos a probar nuestra familia a ver si está funcionando paramétricamente y le vamos a asignar un material a nuestro proyecto, a nuestro elemento o familia. Entonces, yo les he hecho un ejemplo de una columna, les he traído un ejemplo de una columna en L, para poder modelarla desde cero, y es una columna o es una familia, no es muy compleja, se puede decir, pero es básica, y es como para que ustedes puedan entender cómo es que se modelan las demás familias. ¿Por qué? Porque cuando uno ya modela, por ejemplo, un mueble, una puerta o elementos un poquito más donde interviene mayor geometría, entonces es juntar, ¿no? Es duplicar el procedimiento más o menos que estamos realizando. Y el ejemplo que les voy a poner es un ejemplo básico y intermedio, se puede decir. Entonces vamos a verlo. Y nos vamos a pasar a Revit. Vamos a ir acá. ¿Hay alguien que está jugando con la pantalla, por favor? Le pediría que preste atención, o si no está interesado, que guarde respeto por los demás que sí están interesados en aprender. Bien, entonces para poder iniciar una familia desde cero, nos vamos a ir a Archivo, Nuevo, y vamos a crear una familia. Bien, y automáticamente nos va a salir esta ventana donde nosotros vamos a poder elegir las plantillas, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros trabajamos en archivos o en proyectos de Revit, tenemos tres tipos de formatos que son RFT, RVT y RTE. ¿Qué es RFT? Es Revit Family Template, que viene a ser plantilla para familia de Revit. RVT, que está acá, por ejemplo, que es un proyecto de Revit. Y la otra que viene a ser el otro archivo, el otro que es una plantilla para un proyecto. Ya, entonces vamos a elegir la plantilla. Revit nos muestra varias plantillas ahí por defecto. Cada una está generada para diferentes elementos, ¿sí? Si yo quiero crear una puerta, seleccionaré esta plantilla. En nuestro caso vamos a seleccionar una de columna métrica. Seleccionamos y le vamos a dar clic en abrir. Vamos a esperar que nos cargue el entorno para poder editar nuestra familia y nos va a aparecer este entorno, ¿sí? Y acá adentro nos va a aparecer planos de referencia, unos parámetros ya establecidos, pero nosotros como vamos a crear desde cero, vamos a borrar esto. Hay una plantilla que es de modelo genérico métrico, donde solo nos aparece los planos de referencia principales, que son estos de acá, donde nosotros vamos a poder añadir, vamos a poder modelar cualquier tipo de elemento. En este caso vamos a hacerlo en esta plantilla, pero vamos a eliminar todas estas cotas que nos aparecen, ¿sí? Además, lo que voy a hacer, primero, como decía en los pasos, es añadir la categoría. Para esto voy a ir al ribbon que está acá. Y a la parte de propiedades voy a
a darle clic en este elemento, en esta sección donde dice parámetros y categoría de familias. Y voy a seleccionar qué elemento o a qué categoría va a pertenecer mi elemento. Si yo estoy modelando, por ejemplo, una puerta, seleccionaré aquí puerta. En este caso estamos en pilares estructurales. Todavía, con respecto, no estás compartiendo a Revit, sigue en la PPT. Ah, ok, vamos a ver. Otra vez. Es este. Ya, ahí pueden visualizar. ¿Se visualiza? Sí, ya normal, claro. Ahora sí. Ya. Entonces, hemos ido aquí primero a abrir, nuevo, familia, y hemos seleccionado la plantilla. De familia métrica, y nos aparecía este entorno. Aquí nos aparecieron unas cotas, que eran estas, las hemos eliminado, las hemos seleccionado, eliminado, y les estaba mencionando que este plano de referencia que está en el medio es el plano principal, ¿sí? Y para distinguirlos, vamos a hacer lo siguiente. Antes de trazar los planos, vamos a recogerlas o a encogerlas un poquito más del principal en ambos sentidos. Y así vamos a poder distinguir cuáles son los planos de referencia principales y no tener ni generar alguna confusión. ¿Ya? Según nuestros pasos que les he compartido, era primero establecer la categoría, ¿sí? Entonces, para esto nos vamos a ir al ribbon que está acá. Toda esta sección de acá se llama ribbon, para los que no conocen o no están muy familiarizados con Revit. Nos vamos a ir a propiedades, donde dice parámetros y categorías, le vamos a dar clic. Y luego voy a asignar a qué categoría pertenece mi elemento, ¿sí? Como les decía, si voy a modelar una puerta, tendré que asignar aquí puerta. Si voy a modelar cualquier elemento, tendré que asignarle una categoría. En este caso es un pilar estructural y le voy a dar clic en aceptar. Como siguiente paso tenemos crear los planos de referencia, ¿sí? Si vamos a crear una columna en L, yo voy a generar 3 planos de referencia aparte del principal solo que voy a generar 3 en la parte, en forma horizontal y 3 de forma vertical, ¿sí? Para ello, voy a ir a crear, y donde hice referencia, me aparecen planos de referencia. Entonces voy a crear uno, está bien, en este lado, otro aquí, y uno más a este lado. Ahorita les voy a decir por qué, y se van a dar cuenta por qué. Entonces voy a crear también 2 planos arriba del principal. Ya tengo uno, voy a crear otro y uno acá abajo. Bien. Si yo selecciono un plano de referencia, recuerden que con las flechas del teclado yo puedo moverlo. Lo que se quiere es que no movamos estos planos que están en el centro, ¿sí? Porque estos me van a dar la ubicación de mi elemento cuando yo lo vaya a ubicar en mi proyecto, ¿sí? Entonces, luego que ya he creado los planos de referencia, voy a hacer un alto ahí y voy a cambiar las unidades de mi plantilla, ¿sí? Yo no he cambiado y ese es un paso que debo hacerlo inicialmente. Voy a presionar en el teclado las teclas o las letras UN, que significan unidades de proyecto, y me va a aparecer esta ventana, ¿sí? Aquí me está diciendo que longitud va a estar en milímetros, área en metros, y bueno, todas estas unidades y formatos. Pero como nosotros estamos acostumbrados a trabajar en metros, le voy a dar clic aquí,
Y voy a seleccionar y voy a cambiarle de unidades. Y le vamos a poner metros. Aparte, en redondeo, voy a cambiarle 2 posiciones decimales, porque así nosotros trabajamos con 2 posiciones decimales. Luego de hacer este cambio, voy a darle clic en aceptar y ya voy a poder trabajar todo en metros. Bien, el siguiente paso que teníamos era dibujar y restringir. Bien, entonces voy a acercar un poco más. Recuerden que este es mi eje principal. ¿Y cómo voy a dibujar? Yo, para generar una familia, voy a ir a crear y aquí, en esta opción de formas, en el ribbon, tengo varias opciones, ¿sí? Para poder generar un sólido y lo va a generar automáticamente. Tengo el de extrusión, profundidad, revolución, barrido y formas vacías, etc. Cada uno trabaja de diferente forma. En este caso, para generar nuestra columna, yo voy a usar esta opción de extrusión sólida. Entonces le voy a dar clic. Yo voy a tener que generar la sección que yo necesito y se va a generar automáticamente mi vista en 3 dimensiones. Bien, entonces le he dado en extrusión y me apareció la opción, se ha tornado en color verde y voy a poder editar la forma, voy a poder utilizar cualquiera de estas opciones para dibujar. Y voy a hacer lo siguiente, voy a ir por esta zona, voy a generar mi forma en L, pero la voy a dibujar dentro de mis planos de referencia que yo he creado. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Y esto lo vamos a hacer dando clic al inicio y clic al final, donde yo quiero que termine mi línea. Y esto se va a dibujar como una polilínea, como dibujamos una polilínea en el CAD. Entonces voy a cerrar. Y si se dan cuenta, ya tengo una L, ¿sí? Tengo mi plano de referencia principal aquí, que es este de acá. Y lo siguiente que me dice es que debo tengo que restringir. ¿Cómo hago para restringir? ¿O para qué me va a servir restringir? Si yo voy a alinear ahora estas líneas que he dibujado, que están fucsias, las voy a alinear a los planos de referencia, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer? Voy a irme aquí a la opción alinear. Voy a seleccionar aquí primero, para hacer múltiples. Selecciono el plano de referencia y luego selecciono la línea que yo he dibujado. Y me va a aparecer un candado. Entonces, para yo restringir y cuando yo mueva el plano de referencia, también se va a mover la línea que yo he dibujado. Voy a cerrar el candado. Y de igual forma, voy a empezar a alinear todas las líneas alrededor de mis planos de referencia. Entonces, selecciono el plano, selecciono mi línea y me aparece el candado, cierro el candado, selecciono el plano, la línea, a ver, otra vez. El plano, la línea y cierro el candado. Selecciono el plano, la línea, cierro el candado. Esto lo voy a tener que hacer con todos los bordes de mi sección. Y ya, hemos terminado. Voy a darle el check para finalizar el modo de edición. Y si se dan cuenta, si yo muevo este eje con las flechas, se va a mover mi línea que yo he dibujado. ¿Sí? Voy a ponerle una vista en mediano y en sombreado. ¿Sí? Por ejemplo, la muevo para arriba, estoy moviendo el eje, no estoy moviendo la línea de la sección que yo he dibujado. Y esto me va a ayudar a que se muevan de acuerdo a un centro, ¿sí? Que yo voy a tener o que voy a especificar en mi modelo. Bien, el siguiente paso era acotar y generar los parámetros. Entonces, voy a empezar a acotar en el ribbon. Si me voy a esta zona, voy a obtener la herramienta acota.
Y lo que tengo que hacer ahora es acotar, pero los planos de referencia. No voy a acotar las líneas de las secciones, ¿sí? Voy a acotar los planos de referencia, pero antes voy a acotar los planos con relación al plano central, a este de acá, igual a este de acá, ¿sí? Aquí, acoto y acoto. ¿Esto para qué me va a servir? Para poder generar una simetría. Si yo selecciono las cotas y me acerco y veo en esta zona, veo una EQ con una línea. Si yo le quito esa línea, veo que me ha puesto mis planos de referencia en el eje de mi plano de referencia principal. Lo mismo voy a hacer en esta zona. Selecciono las cotas y le voy a dar clic en el EQ para ponerlo equidistante, ¿sí? Le pongo la equidistancia y puedo modificar o puedo mover este plano. Si yo muevo, por ejemplo, este plano, se mueve o se acorta la dimensión con referencia al plano principal. De igual forma, si yo muevo si lo muevo para arriba o lo muevo para abajo, el otro automáticamente se va a mover, ¿sí? Lo mismo en este lado, ¿no? Donde he activado la equidistancia, muevo a un lado, muevo al otro y se mueve automáticamente mi figura o mi sección de columna. Bien, ahora vamos a asignar parámetros o la información que yo voy a modificar. Vamos a mover un poquito esto para que no nos interfiera. Y para esto voy a hacer lo siguiente. Yo que necesito en una columna, en L, la dimensión del ancho, ¿sí? Vamos a acotar. La dimensión del largo del largo de mi columna. Y también voy a necesitar el ancho de cada lado, ¿sí? Entonces acotamos. Recuerden los planos de referencia. Y voy a empezar a asignarle y ponerle un nombre a esta información. Entonces, a este le voy a poner, si selecciono la cota y me voy al ribbon, que está en la parte de acá, y me voy a esta opción, me aparece por defecto estas opciones, que es el ancho y el largo que me aparece por defecto cuando yo entro a la plantilla. Sí, yo los voy a crear en español y voy a generar más parámetros. Entonces me voy a ir a este lado, donde dice crear parámetro, nuevo, y voy a asignarle el primero, ¿no? Que es ancho. Este va a ser el nombre, y le voy a dar clic en aceptar. Si se dan cuenta, me acerco, esta cota ya le ha aparecido el parámetro que le hemos asignado y la dimensión que tenía. Lo mismo haré en este sentido, selecciono la cota que quiero parametrizar, le voy a dar clic en crear parámetro y le voy a poner acá largo. Voy a darle clic en aceptar y se ha creado ya este parámetro. Lo mismo haré en este y en esta cota, ¿sí? Nuevo, y le vamos a poner ancho 1 a 1, o lado 1 le pondremos, lado 1, y al otro le vamos a poner lado 2. Seleccionamos la cota, creamos el parámetro, y le damos clic en aceptar. Bien, el siguiente paso es probar nuestra familia, si está bien parametrizada o no. Para ello, me voy a ir a propiedades y en la opción tipos de familia le voy a dar clic. Vamos a moverlo por aquí. Y si se dan cuenta, aquí yo tengo
el ancho que puedo modificar. Por ejemplo, que tengo un ancho de 0.50. Luego tengo un largo. Recuerden que estos ya estaban creados por defectos, pero los voy a poder eliminar. Luego les voy a decir dónde. Bueno, si selecciono, le puedo poner eliminar. Sí, entonces ya no me va a interferir. Además, acá mismo puedo ordenar, ¿sí? ¿Qué información quiero introducir primero? Y con estas flechas que están aquí, puedo modificarlo. Ya. Ahora sí. A este lado, puedo asignarle otra dimensión, por ejemplo, 40. Vamos a probar, o 60, vamos a probar. Luego, a este L1 le voy a modificar que sea 0.15, por ejemplo, y este que sea 0.20. Le voy a dar clic en aplicar. Bueno, así es como me está quedando, ¿no? Entonces, esto sí está funcionando, mi familia está siendo paramétrica, se está modificando de acuerdo a la información que yo tenga. Voy a poder generar columnas en L de las dimensiones que me indica en el proyecto, ¿no? Puedo tener unas más, por ejemplo, de 0.25, más angostas, más largas, más anchas, etc. Voy a ponerle clic en aceptar. Y ya voy a tener mi familia. Si la veo, ojo, no hemos visto eso. Recuerden que hice una extrusión, voy a irme a una vista. En esta zona encontramos el navegador de proyectos y voy a poder visualizar de diferentes lados, ángulos, mi modelo, mi proyecto, o mi familia en este caso. Entonces vamos a darle clic en visualizar en una vista en 3 dimensiones y ya tengo aquí mi columna en L, donde yo voy a poder modificar la altura, pero ya está generada, ¿no? Vamos a ponerle un sombreado. Y lo que nos quedaría ahora es crear tipos o añadir, ya hemos creado un tipo, que son las dimensiones que hemos ubicado acá. ¿Sí? Y voy a ir ahora a añadirle el material. Yo puedo añadirle desde acá el material. Para ello voy a seleccionar el elemento y me voy a ir a las propiedades de mi elemento que están aquí al lado izquierdo. Y acá me indica que tengo material y tengo por categoría. ¿Sí? Si yo le hago clic ahí, al cuadradito, yo puedo añadirle ahí. Está creando ya. Le estoy dando clic aquí, al cuadradito, y me está diciendo que tengo este parámetro creado, ¿sí? Material estructural. Y le voy a dar clic en aceptar, ¿sí? Si yo me voy aquí, acá arriba ya estaba asignado el material estructural, pero decía por categoría. Yo deseo que estas columnas que yo voy a modelar tengan ya un material asignado, por ejemplo. Yo voy a dar clic en este cuadradito para poder asignarle. Por ejemplo, que sea un material de concreto de resistencia 210, entonces voy a generar ese material, ¿sí? Voy a buscar, a ver si lo tengo aquí cargado. Concreto, no hay. Entonces voy a generar una copia y me voy a ir a hormigón, que es un concreto que va a tener las mismas propiedades o propiedades similares al concreto. Y voy a ver cuál le voy a asignar. Voy a generar una copia, pero voy a cargar primero a mi proyecto. Para esto voy a darle clic en esta flechita para poder subirlo de la librería, porque aquí está la librería de materiales que trae Revit por defecto. Ya lo he subido a mi proyecto. Y voy a generar una duplicidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque este material es similar al concreto que yo necesito. Voy a darle en duplicar. Y voy a cambiarle el nombre. Voy a ponerle concreto
F' sub C 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bien, ya tengo el nombre de mi elemento, voy a revisar el aspecto que va a tener, va a ir cargando aquí. También puedo ir visualizando las propiedades y puedo modificarle las propiedades mecánicas. Acá debería modificar estas propiedades del hormigón, acá debería cambiarle la compresión y todo esto debería modificar. Ahorita no lo voy a modificar por el tema de que ya tenemos que... Es un ejemplo nada más. Esto ya lo debería cambiar con la información de la ficha técnica del material que voy a asignar. Es más, podría cambiar también las propiedades térmicas y ponerle tal vez un aspecto más similar al concreto, ¿no? O poder modificarle o cambiarle. Sí, tengo todas estas opciones. Y aquí voy a modificar también en descripción. Recuerden que todos estos son parámetros que yo voy a poder extraer luego. Y si yo voy a extraer para poder sacar la información y saco la información de descripción de mis elementos o del material, me va a salir que es un hormigón de 40 megapascales. Entonces yo voy a necesitar que sea de acuerdo al material que yo estoy creando. Entonces voy a cambiarle la descripción. Concreto de F' sub C 110, lo mismo. Tal vez podría añadirle vaciado in situ o vaciado con mezcladora, etc. Esta clase de hormigón se va a quedar. Podría añadirle el fabricante, podría añadirle el costo por metro cuadrado, etc. ¿Sí? Vamos a darle clic en aceptar. Y ya está nuestra columna añadida, con el material que se le ha añadido, que es un concreto de 210. Aceptar. Vamos a ver en un detalle alto y realista. Entonces se ha tornado de un color, si me acerco más, del material, del aspecto del material que yo le he asignado. ¿Sí? Entonces ahora lo único que me queda es guardar esta familia como una familia, archivo, guardar como familia, y voy a guardarla en una carpeta donde yo pueda encontrar, y le voy a poner columna tipo L, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a guardarla, yo la voy a guardar aquí en el escritorio, y la vamos a poner aquí en el webinar. Guardar. Y lo único que yo tengo que hacer ahora es cargar en mi proyecto. Le voy a dar clic aquí. Y vamos a cargar nuestra familia en el proyecto. Vamos a darle clic en primer nivel. Disculpen por los ruidos. Y bueno, vamos a poner nuestro pilar. Recuerden, hemos cargado la columna tipo L y yo puedo ubicarla, por ejemplo, ahí. O no sé, más acá, por ejemplo, para que se vea bien. Y voy a ubicarla en una vista en 3D. Si se dan cuenta, ya tengo mi columna en L. Y puedo modificar las propiedades de tipo aquí adentro. El largo, el ancho, el L1, L2 que nosotros le habíamos asignado. Puedo modificar acá, ¿sí? Y ya está. Ya tendría mi columna. Puedo generar una columna tipo T, una viga tipo T, etcétera, ¿no? Diferentes elementos que yo necesito. Acá se ve de este color fucsia porque yo le he puesto en una vista sombreada. Creo que es reunión de policías por aquí cerca.
Creo que tienes el COVID. No Y ya, si se dan cuenta, si le he cambiado la visualización a una vista realista y se puede visualizar ya el material de mi columna. Y bueno, Claudia, hasta aquí. ¿pones micro, un audífono con micro para evitar eso? Creo que hay una celebración. Bueno, no sé qué es lo que está sucediendo por aquí afuera. Creo que han traído serenata a alguien por aquí cerca. Bueno, creo que hasta aquí, mientras hacen las preguntas, porque hasta aquí ya es todo lo que se refiere a este webinar.